Amados, vamos a la palabra de Dios esta mañana. Allí en casa, espero que estés con tu Biblia y también con un cuaderno, una libreta de notas o de apuntes para poder recibir la palabra y luego en casa repasar, estudiar y poder profundizar en lo que Dios nos va a hablar esta mañana. Amado Padre, estamos aquí esta mañana delante de ti y delante del poder de tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. La verdad de tu palabra y la buena noticia del Evangelio es poder de Dios para salvación. Hoy pedimos que tu verdad, Señor, disipe en nosotros todo engaño y toda mentira. Hoy pedimos que la luz de tu verdad disipe en nosotros toda oscuridad y toda tiniebla, Señor. Hoy pedimos que tu verdad nos alimente. Hoy pedimos que tu palabra, Señor, nos dé ánimo. Hoy pedimos que tu palabra nos dé consuelo. Hoy pedimos que tu palabra nos dé dirección. Hoy pedimos que tu palabra traiga consejo a nuestras vidas. Hoy pedimos que cada uno de nosotros pueda oír tu voz y escuchar tu voz de manera clara, Señor, y precisa para nuestras vidas. Espíritu Santo, ayúdanos a recibir del Padre lo que Él ha preparado para nosotros esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos a ti toda la gloria, Señor. Amén y amén. Amados, continuamos esta mañana con esta serie acerca del Espíritu Santo. La promesa de Dios para la iglesia, la promesa de Dios para ti, la promesa de Dios para mí. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15 al 17, el Señor Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo a los discípulos: guarden mi palabra. Cuando ustedes guardan mi palabra es porque me aman, como lo dice más adelante en el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y aquel que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en el verso 23 Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Él está prometiendo que aunque iba a ascender a los cielos, su obra estaba por culminar, por cumplirse aquí en la tierra, entregarse como perfecto sacrificio para la propiciación, la salvación, la redención, el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con el Padre. Y aunque estaba por dejarles, Él les dice con la promesa de esta palabra: no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros, pero yo me voy, y el Padre enviará la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que el mundo no puede recibir porque no le ve, no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Para ese momento el Espíritu Santo estaba en la persona de Jesús. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Él fue ungido en las aguas del Jordán en el bautismo por el Espíritu Santo. Había hecho señales, prodigios y maravillas y había enseñado al pueblo por medio de la sabiduría, la unción y el poder del Espíritu Santo. Así que los discípulos habían visto al Espíritu Santo obrar a través de la persona de Jesús. El Espíritu Santo estaba en Jesús, sobre Jesús y con Jesús. Y el Espíritu Santo estaba a través de Jesús con los discípulos. Ellos sabían acerca del Espíritu Santo. Pero aquí Jesús les dice que el Espíritu Santo está con ellos, pero también les hace esta otra promesa: estará en ustedes. Y una cosa es estar con nosotros
Y otra muy diferente es que Él venga a habitar en nosotros. Y estas son dos promesas que aquí en este capítulo el Señor les hace a los discípulos. Pero hay una tercera promesa. El Evangelio de Lucas en el capítulo 24, en el verso 49, dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor dice: quédense en Jerusalén. Esto lo hace luego de la resurrección, cuando aparece a los discípulos y les dice: estas son las cosas que les hablé estando todavía con vosotros, que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, que muriera y que resucitara al tercer día y entrara en la gloria del Padre. Esto es lo que está escrito de mí en las palabras de los profetas, en los escritos de los salmos y en la ley de Moisés. Y el texto dice aquí en el capítulo 24 que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. El Evangelio de Juan en el capítulo 21 nos dice que también en ese mismo momento, aquella noche de aquel domingo de resurrección, cuando Jesús aparece a los discípulos en aquel lugar donde estaban escondidos, porque tenían miedo y temor de los judíos por lo que había acontecido, ese lugar donde Jesús, con las puertas cerradas, las ventanas cerradas, se pone en medio y les dice: paz a vosotros. El capítulo 20, del Evangelio de Juan nos dice que allí sucedió algo más. Versículo 19 del Evangelio de Juan capítulo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo de resurrección, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Allí el Espíritu Santo dejó de estar con los discípulos, y gracias a la resurrección de Jesús y su sacrificio allí en la cruz del Calvario, ahora la promesa que Dios había anunciado por los profetas, como Jeremías capítulo 31 y Ezequiel capítulo 36, pondré mi espíritu dentro de vosotros y quitaré el corazón de piedra y les daré corazón de carne y haré que caminen en mi palabra y en mis estatutos. Estaba teniendo cumplimiento esa noche del día de resurrección. Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar, vino a habitar dentro de ellos. Había estado con los discípulos, pero aquí, por causa de la fe y por causa de la muerte y resurrección de Jesucristo, ahora el Espíritu Santo estaba cumpliendo la promesa que Dios había dado al hombre. Pondré mi espíritu dentro, aquí adentro, en tu interior, en lo profundo de tu ser, allí en el centro de tu vida, en tu corazón. Allí estaban recibiendo los discípulos el Espíritu Santo. Por eso el Evangelio de Lucas dice que estaban ellos allí reunidos, capítulo 24 de Lucas, versículos 38. ¿Por qué están turbados? Miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy, palpen. Un espíritu no tiene carne como ustedes ven que yo tengo. Un espíritu no tiene huesos como ustedes ven que yo tengo. Y estaban ellos maravillados. Y como todavía no podían convencerse, les pidió algo de comer. ¿Tenéis aquí algo de comer? Y le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió con ellos. Y les dice: estas son las palabras que les hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amados, ¿por qué fue posible que el entendimiento de ellos se abriera? ¿Qué ocurrió? Bueno, al contrastar este mismo momento, como lo relata el Evangelio de Lucas capítulo 24, con aquel mismo momento y ocasión, como lo relata Juan capítulo 20, podemos comprender que cuando Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vino a estar en ellos, su entendimiento fue abierto. Se cumplió la palabra del profeta Jeremías, la que Dios anunció a través del profeta Jeremías: pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré, y haré que anden en mis caminos y en mis estatutos. Aquí es donde la obra del Espíritu Santo viene a ser dentro de ellos. El Espíritu Santo había estado con ellos. Jesús, antes de morir, les hizo la promesa: Él está con ustedes, pero estará en ustedes. Y ahora esta tercera promesa que aquí mismo en el capítulo 24 Jesús les hace. Ya el Espíritu Santo está en ellos. Ya ellos tienen la comprensión y el entendimiento de las Escrituras. Ya ahora ellos saben por qué causa Jesús fue a la cruz. Que el Mesías debía de ir a pagar en la cruz el precio por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Estaban listos para comunicar esta buena noticia, pero el Señor les dice: no se vayan de Jerusalén. No salgan a anunciar la buena noticia todavía. Esperen la promesa de mi Padre sobre vosotros. Hechos capítulo 1, antes del Señor ser recibido en gloria a la diestra del Padre, antes de ascender a los cielos, antes de ese momento en que las nubes le ocultaron y aparecieron dos ángeles para decir a los discípulos: ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros, como le habéis visto ir al cielo, asimismo regresará. Antes de esto, el Señor le dice en el versículo 4 y versículo 5 del capítulo 1 del libro de Hechos: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas palabras, ascendió, y una nube le ocultó de sus ojos. Amados, con relación a la obra de Dios en nuestras vidas y a la obra del Espíritu de Dios en esta tierra para contigo y para conmigo, Él está en tres dimensiones, o Él está en tres facetas, o Él está actuando de tres maneras. El Espíritu Santo con nosotros, el Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo sobre nosotros. Con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Y quiero hablarles esta mañana de estas tres, o por lo menos de la primera o segunda, si el tiempo nos da. El Espíritu Santo con vosotros. Jesús dijo en Juan capítulo 14, volvemos a ese texto con el que iniciamos esta mañana: yo rogaré al Padre, dice el verso 16, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Escuche cómo Jesús, en relación a lo que Él va a hacer, le llama Espíritu de verdad.
Y esto es importante notar porque Él le dice, Él es el Espíritu Santo. Él es el consolador, el otro consolador, igual como Jesús había sido para ellos. Pero también les dice aquí, Él es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, refiriéndose a los discípulos, el Señor dice, ustedes le conocen. Ustedes conocen al Espíritu Santo. Él está con ustedes y estará en ustedes. Ellos conocían la obra del Espíritu Santo porque lo habían visto obrar a través de la persona del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es quien le dio la autoridad y el poder. Al ser ungido allí en las aguas del bautismo en el Jordán, cuando descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, le dio la autoridad. Comenzó a sanar, comenzó a libertar, comenzó a librar a los oprimidos, a manifestar el reino de Dios en la tierra. Y en una ocasión en la que le atribuyeron a Jesús tal poder a través de los espíritus inmundos, Jesús dijo, no, yo echo fuera a los demonios por el Espíritu Santo de Dios. Y si por el Espíritu Santo de Dios yo echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Se estaba manifestando el reino de Dios en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo. Así que los discípulos todo esto lo habían visto, lo habían conocido y también habían sido enseñados por Jesús acerca del reino de los cielos. Jesús les dice, Él está con ustedes, ustedes le conocen. En relación al hombre y a la humanidad, ¿cuál es el trabajo que el Espíritu Santo hará con el hombre? Pues bien, el Espíritu Santo viene a estar contigo o conmigo con un propósito: guiarnos a la verdad, sacarnos del engaño y de la mentira. ¿De quién? De aquel que Jesús llamó en Juan capítulo 10 el padre de la mentira, Satanás, el padre de la mentira, el que no ha permanecido en la verdad, aquel que cuando habla, como dijo Jesús, de suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. Aquel que engaña, aquel que miente, aquel que habla falsamente acerca de Dios y la verdad de Dios. Por eso el Espíritu Santo, Él viene a actuar en esta tierra para convencernos de la verdad y para traernos a Jesús. Recuerden Juan capítulo 14, Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida y la verdad, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Así que el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo, en esta tierra, con la humanidad, al estar con el hombre, es traerlo a Jesús, es traerlo a la verdad, es hablarle la verdad, para que cuando vengamos a Jesús y podamos creer en Él y recibirle en nuestro corazón, entonces pueda ser posible que el Espíritu Santo venga a estar dentro de nosotros y nacer de nuevo, como se lo explicó Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Más exactamente, Jesús habla de esto en el capítulo 16 de Juan, al hablar de la obra del Espíritu Santo, del trabajo del Espíritu Santo aquí en la tierra, ahora mismo con los hombres. En el capítulo 16 de Juan, el Señor dice en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Y créanme, lo dice la Escritura, ellos estaban tristes, porque el Señor les había dicho que se iba a ir. Y ahora Jesús les da esta afirmación, ¿les conviene que yo me vaya? ¿Por qué era conveniente que ya Jesús no estuviera aquí y que fuera el Padre? Precisamente porque entonces podía venir, ser enviado y ser derramada la promesa de Dios para el hombre, su Espíritu, el Espíritu Santo. El Señor les dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, Él vendrá. Si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, esto es lo que hará. Convencerá al mundo de pecado,
de justicia y de juicio. Amados, el Espíritu Santo con el hombre hace esta tarea. Este es el trabajo que Él está haciendo. Él viene a cada uno de nosotros. Cuando no hemos venido a Cristo, cuando no hemos venido al Señor, Él comienza a trabajar con nosotros. Él nos convencerá de nuestra condición de pecado. Eso es lo que Él hará con nosotros. Nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y el Señor explica diciendo: de pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, es decir, el diablo, Satanás, el adversario, ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Verso 13, y tome nota de esto, amado. Cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. ¿Has tenido la oportunidad en algún momento de hacer un viaje a un lugar que no conoces? ¿Ir de excursión a algún lugar? Cuando vamos a algún lugar y deseamos conocerlo, necesitamos un guía. Si vas en una excursión, entonces un guía, una persona, te va a ir mostrando y enseñando. La persona casi siempre es nativa de ese lugar o de ese contexto cultural y conoce todo. Y nosotros que vamos de paseo, que vamos de excursión o que vamos de viaje, no conocemos nada. Pero si queremos aprender y si queremos conocer, necesitamos ser guiados por este guía. El Señor Jesucristo dice así: el Espíritu Santo les guiará. Les guiará. El Espíritu Santo trabaja con el hombre para guiarle a la verdad, para traerle a Cristo Jesús el Señor, aquel que dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Él es la verdad. Sus palabras son la verdad. Así que también el Espíritu Santo te va a traer a las Escrituras. Tú sabes que Él está actuando contigo cuando coloca en ti el interés, cuando te despierta el interés, porque vengas a la palabra de Dios y comiences a leerla, comiences a estudiarla, comiences a escudriñarla. Porque allí Jesús, se va a revelar a tu vida. Allí Él, el verbo de vida, se va a revelar a tu vida. Allí Él, la verdad de Dios, se va a revelar a tu vida y Dios va a hablar a tu corazón. Y cuando creas esta palabra, estás listo para que el Espíritu Santo ya no esté actuando contigo, sino que ahora venga a estar dentro de ti para actuar desde adentro. Y como Jesús lo prometió en Juan 7:37, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque lo dijo acerca del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Como lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es allí cuando el Espíritu Santo ha estado trabajando con nosotros para traernos a Jesús, para guiarnos a la verdad. Y en el momento en que esa verdad la creemos con todo nuestro corazón, nacemos de nuevo porque Él viene a estar dentro de nosotros. Quiero llevarles por un recorrido a través del libro de Hechos, para que podamos ver los ejemplos claros de esto que acabo de mencionarles aquí, hasta donde ya hemos podido llevar la enseñanza esta mañana. Por favor, vamos a Hechos capítulo 2. Aquel día de Pentecostés, los 120 estaban reunidos, congregados. Bueno, se cree que alrededor de 120. El día de Pentecostés a las 9 de la mañana, estando ellos sentados en el lugar donde estaban reunidos orando, sopló sobre aquel lugar como un viento recio que llenó esa casa. Se les aparecieron sobre sus cabezas llamas, flamas, lenguas encendidas de fuego, asentándose sobre sus cabezas. Y fueron todos llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, alrededor de unos 15, 16 idiomas, lenguajes, dialectos mencionados aquí en el capítulo 2. En estos idiomas nuevos que ellos no conocían, que ellos no hablaban, comenzaron a hablar y los nativos, los originales o los oriundos de esos lugares, que sí conocían el dialecto, el idioma y la lengua, escuchaban a estos galileos, estos 120, hablar en sus propios y respectivos idiomas las maravillas de Dios. Así que estaban atónitos, perplejos, confusos, preguntándose, ¿qué es esto? Porque estos hombres son galileos. ¿Por qué entonces les oímos en nuestra lengua natal, en la que hemos nacido, les oímos hablar las maravillas de Dios? Una señal de la venida del Espíritu Santo. Así que Pedro, puesto en pie, comienza a enseñarles, a predicarles. Puesto en pie, comienza a decirles, esto es lo que Dios prometió a través del profeta Joel, que en los postreros días derramaría Dios su Espíritu sobre toda carne. Así que había una gran multitud de personas, judíos, algunos de allí de Jerusalén y otros que habían venido de otras partes, porque se celebraba en ese momento la festividad de Pentecostés. Y estuvieron atentos al mensaje que Pedro comienza a darles, a la predicación de Pedro. Entre otras cosas, ¿qué predicó Pedro? Pedro predicó esto, más exactamente el versículo 37 dice, vamos a leer el versículo 23. A este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Así que en otras palabras, la predicación de Pedro es esta. Pedro les está diciendo en la cara a estos judíos, ustedes mataron a Jesús y le entregaron para que fuera a la cruz. Amados, pensemos y seamos sensatos y razonables. Inmediatamente yo oigo esta acusación contra mí, yo me voy. No quiero estar más allí escuchando esta acusación, este señalamiento, que me estén cargando la muerte de una persona, que estén cargando sobre mí la sangre de una persona. Pero ¿saben qué estaba sucediendo allí? Allí estaba el Espíritu Santo en la vida de Pedro y estaba con estas personas que estaban oyendo el mensaje. Y en vez de dar vuelta e irse, el texto nos dice en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Oh amados, este es el milagro de la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra, como Jesús lo dijo en Juan capítulo 16. Él les convencerá de pecado. ¿Qué estaban experimentando estos hombres? Estaban experimentando convicción de pecado. El texto dice, estaban compungidos de corazón. ¿Qué significa la palabra compungir? Significa dolerse o sentir tristeza o pena profunda por alguna culpa o pecado propio o por algo que se ha hecho mal. Allí vemos al Espíritu Santo. Pedro le dice, ustedes mataron a Jesús. Y ellos inmediatamente sintieron el agobio y el peso de sus pecados. Estaban siendo convencidos de pecado en su interior. ¿Quién hace esto? El Espíritu Santo. No lo hacemos nosotros. Los hombres solo tenemos el llamado de Dios de anunciar, de comunicar la buena noticia. Pero ¿quién está obrando, trabajando en el corazón de los hombres mediante la predicación del Evangelio? Es el Espíritu Santo. Estaban ellos compungidos. ¿Y qué le dijeron a los apóstoles? ¿Qué tenemos que hacer? Así que entonces Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor para el perdón de sus pecados y recibirán lo mismo que nosotros hemos recibido, el Espíritu Santo. Aquellos que habían dado muerte a Jesús ahora estaban recibiendo la promesa de recibir lo mismo que los discípulos ahora tenían, el Espíritu Santo, porque para todos nosotros es la promesa. No necesitas haber tenido una vida piadosa o limpia. Si la tuviste, gloria a Dios.
Pero de la misma manera, todos nosotros debemos venir al arrepentimiento y debemos venir a ese cambio de vida, recibir a Jesús, nacer de nuevo y dar testimonio de ese nuevo nacimiento viniendo a las aguas del bautismo. Allí estaba trabajando el Espíritu Santo. Miremos otro ejemplo. Vamos al capítulo 3. También está Pedro predicando. ¿Qué está predicando el apóstol Pedro? Capítulo 3, versículo 13. Es sorprendente. Vamos a leer hasta el verso 15. Pedro está diciendo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Cuál fue la predicación del apóstol Pedro? Otra vez estaban allí los judíos reunidos y una vez más Pedro le dice: ustedes mataron al autor de la vida. Pilato le juzgó y dijo: es inocente, le voy a soltar. Y ustedes dijeron: no, crucifíquenle. Pero tengo acostumbrado, dijo Pilato, a entregarles a alguien, un reo, un preso, en tiempo de Pascua. Ellos dijeron: queremos que sueltes a Barrabás, un homicida. Y entregasteis al autor de la vida para que fuese crucificado. Una vez más, mis amados, la predicación de Pedro fue esta. Otra vez yo les digo, seamos sensatos. Yo escucho esto, que me están haciendo estos señalamientos y estas acusaciones y yo me voy. No me interesa. Pero aquí estaba ocurriendo algo glorioso, porque no eran las palabras de Pedro. El Espíritu Santo estaba allí trayendo convencimiento de pecado. Una vez más, los que escucharon este mensaje fueron compungidos sus corazones. ¿Y cuál fue el resultado? Allí lo dice en el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. Y ahí también, en el versículo 26 dice: a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este es el mensaje. El Espíritu Santo estaba diciéndoles: no importa, sabemos que has pecado. Estoy aquí para convencerte de ese pecado, pero estoy aquí para traerte arrepentimiento, para que te conviertas de esa maldad, para que a tu vida sea enviado el Hijo Jesucristo. El resultado, Hechos capítulo 4, versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra de Pedro creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 5,000 estuvieron allí siendo tocados por el Espíritu Santo, porque Jesús dijo: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Por eso dijo Jesús: les conviene que yo me vaya. Él es quien convence de pecado cuando está actuando con el hombre para traerle a Cristo Jesús y para guiarle a toda la verdad. Pero también hay un ejemplo aquí en el libro de Hechos. Aquellos a quienes el Espíritu Santo está tocando sus corazones, está llevándoles al convencimiento de pecado. Está produciendo en ellos ese sentimiento de ser compungidos por el Espíritu Santo. Pero ellos se resisten. Porque el Espíritu Santo no violentará tu voluntad. Él obrará con nosotros para traernos a Cristo, pero no nos forzará para traernos a Cristo. Nos guiará a Cristo y nos guiará a la verdad. Y nosotros tomaremos la decisión si queremos rendirnos a Él. Así que en el capítulo 5 vemos un ejemplo. El Espíritu Santo tocando los corazones, pero algunos estaban resistiendo al Espíritu Santo. El capítulo 5, versículo 29 al 32 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. No tenía más predicación el apóstol Pedro. Vosotros matasteis a Jesús colgándole en un madero, pero a Jesús Dios le exaltó con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pero ¿cuál fue el resultado de ellos? Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Oh amados, allí también estaba el Espíritu Santo obrando. Estaba con estos que estaban oyendo el mensaje de Pedro. Pero aquí el Espíritu Santo encontró corazones que resisten su obra, que se resisten al trabajo que Él quiere hacer con nosotros para guiarnos a la verdad y convencernos de pecado y de la necesidad que tenemos de arrepentirnos y de recibir a nuestro Salvador Jesucristo. Querían matarlos. ¿Quiénes eran estos? Eran los líderes del pueblo. Era el liderazgo religioso de aquel momento, de aquella época. Por el contrario, intimidaron a los discípulos. Les llevaron para que fueran azotados, como dice el versículo 40. Les intimaron y les azotaron para que no hablaran más en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo está aquí en este mundo para convencernos de pecado es una verdad que Jesús habló. Pero no todos se dejan convencer por Él. Él obra en todos, pero no en todos obtiene el mismo resultado, porque en nuestros corazones lo impedimos, lo resistimos a esto que Él quiere hacer en nosotros. Vamos a otro ejemplo, capítulo 7 del libro de Hechos. Quien está aquí es un hombre, ya no Pedro, sino Esteban, un diácono de la iglesia, lleno del Espíritu Santo. Está comunicando la verdad de Jesucristo, está predicando el Evangelio. Y en el versículo 52 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? El mismo mensaje, pero ya no en labios de Pedro, ahora en labios de Esteban. Esteban está diciendo: los padres de ustedes mataron a los que les anunciaron la verdad de Dios. Y ustedes mataron al autor de la vida. Mataron a Jesucristo colgándole en un madero. Pero ¿cuál fue el resultado? Y allí también estaba el Espíritu Santo obrando a través de esta predicación en los corazones de los que estaban oyendo. Pero la Escritura dice allí mismo, en el versículo 54, ¿cuál fue el resultado? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y él dijo: he aquí yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, grandes voces, gritos, alaridos, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban. Le sacaron de la ciudad, le apedrearon y le asesinaron. Oh amados, aquí también estaba el Espíritu Santo con Esteban, obrando en el corazón de los oyentes. Pero el resultado no fue el mismo de los anteriores ejemplos. Aquí habían hombres resistiendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? El verso 51 lo dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Amados, Jesús dijo: les conviene que me vaya, porque cuando me fuere el Espíritu Santo vendrá, y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y Él les guiará a toda la verdad.
el Espíritu Santo, es una promesa. Él está obrando para hacer esto en la vida de tantos y tantas, en el corazón de tantos y tantas. Pero eso no significa que todos procederán al arrepentimiento. Eso no significa que todos serán compungidos de corazón. Hay algunas duros de corazón, duros de cerviz. Es una expresión que significa te cuesta agachar la cabeza. La cerviz es esta parte superior de nuestra columna, que es la que nos lleva a doblar nuestro cuello y agachar la cabeza como señal de rendirnos, de sentirnos apenados y de sentirnos avergonzados y dispuestos a pedir perdón. Y el Espíritu Santo está actuando para que nosotros hagamos esto. Nos lleva rendidos a Cristo. Pero algunos y algunas se resisten, porque tú y yo tenemos voluntad propia y libre determinación o libre albedrío. Escogemos y decidimos libremente. El Señor inquietó mi corazón con respecto a esta palabra, resistir al Espíritu Santo. Porque si bien la palabra resistir significa ponerse en contra, significa contradecir, oponerse, yo me pregunté, Señor, ¿puede alguien acaso contra tu espíritu, que es tu poder en la tierra, realmente oponerse? No, realmente no podemos oponernos al Espíritu Santo porque Él es todopoderoso. Así que me di a la tarea de buscar e indagar qué palabra en el texto original griego del libro de Hechos fue traducido al castellano resistir. La palabra resistir en el idioma griego es la palabra ansistemi. Y está compuesta por dos palabras. La primera, que es una partícula que es anti, que significa opuesto o en lugar de. Y la segunda palabra, que significa ponerse en contra, estar en contra, decidir estar en contra. Pero no es, esa palabra la que significa resistir, no es la que está aquí en el texto de Hechos 7:51, cuando Esteban les dice a ellos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. La palabra que en el original de Hechos 7:51 está, es la palabra antipipto. Antipipto. Igualmente proviene de la misma raíz, la palabra anti, que significa opuesto o en lugar de. Pero la segunda palabra que compone esta palabra es la palabra pipto, que significa caer, que significa postrar. Y allí comprendí por qué el Espíritu Santo estaba poniendo inquietud en mi corazón con respecto a esta palabra. Porque la palabra original en el griego que usó Esteban para decirles a sus oyentes, los que estaban recibiendo el mensaje, los que estaban oyendo la predicación, pero que estaban así, no quiero recibir esa palabra, es la palabra antipito, que significa en el original griego, no me quiero rendir, no me quiero postrar, no quiero caer ante el Señor. Así que el Espíritu Santo está con nosotros para hacer esto. Dóblate ante Jesús, ríndete ante su verdad, ríndete ante su presencia. Pero amados, Él no nos va a tumbar, Él no nos va a hacer caer, Él nos lo pedirá. Pero nosotros vamos a poder decirle, no quiero, me resisto. Y esa es la palabra que está allí, antipito, anti-caer, anti-postrar, anti-rendirme. Eso es lo que muchos están haciendo en este tiempo. Pero quiero mostrarles algunos otros ejemplos en el libro de Hechos de aquellos que permitieron, cuando el Espíritu Santo vino a obrar en sus vidas y corazones, ellos sí se rindieron a Jesús, ellos sí cayeron ante el Señor. Como es el caso del capítulo 8, cuando ya no Esteban, sino otro diácono de la iglesia, lleno del Espíritu Santo, llamado Felipe, estaba predicando la palabra del Señor. El versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
¿Y cuál fue el resultado? Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¡Wow! Maravilloso. El Espíritu Santo a través de Felipe. El Espíritu Santo con Felipe. El Espíritu Santo con los habitantes de Samaria, actuando y obrando a través de la predicación de Felipe. Y el resultado, creyeron. ¿Cómo sabemos que creyeron? Dice la Escritura, porque vinieron al bautismo del agua, que es una expresión externa de esa fe interna, de creer que Jesús murió y resucitó, pero también de que nosotros estamos muriendo a nuestra vida pasada y estamos naciendo a una vida en Cristo. Se bautizaron. Los que no tuvieron nada que ver con la muerte de Jesús, es decir, el pueblo no judío. Para ellos la predicación no fue como la de Pedro o la de Esteban. Vosotros matasteis al autor de la vida. ¿Cuál fue el mensaje que ellos recibieron? ¿Cuál fue la predicación que recibieron de los apóstoles? Las personas de otras naciones que vinieron a ser creyentes en el Señor. Aquí hay un ejemplo de ello también en el libro de Hechos. Vamos por favor al capítulo 13, versículo 26. Capítulo 13, versículo 26 al versículo 39. Aquí están los discípulos, más exactamente Pablo, Bernabé, en Antioquía de Pisidia, una región donde hoy es Turquía. ¿Qué están ellos comunicando? ¿Cómo están ellos llevando la palabra y el mensaje a estas personas de otras naciones que necesitan oír también la buena noticia de salvación en Jesucristo? Varones hermanos, dice el verso 26. Hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Vuelvo a leer el verso 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea, de Jerusalén, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos el evangelio, la buena noticia de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, es decir, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esta es la palabra que Pablo está llevando y Bernabé están llevando. Algunos descendientes de los judíos, pero también algunas personas que no son judías, es decir, gentiles. Y el mensaje para ellos es este: sí, él murió en la cruz, pero Dios le resucitó, Dios le levantó entre los muertos. Y esto es lo que ellos debían de creer, esto es lo que ellos comunican. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 42 al 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Saben por qué? Porque allí estaba el Espíritu Santo trabajando, actuando con ellos, guiándoles a la verdad.
provocando en ellos el anhelo por conocer la verdad de Dios y guiándoles a Jesucristo. Esta respuesta hubo en el corazón de los gentiles. Despedida la multitud, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Pero los judíos, viendo la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradeciendo y blasfemando. Oh amados, el pueblo del Señor, el pueblo judío, no recibiendo la palabra, llenos de celo, llenos de envidia, estaban contradeciendo lo que Pablo decía. Eso sucede cuando hay orgullo, y el orgullo viene por el conocimiento o por la posición. Que esto no nos suceda a nosotros, que seamos de aquellos que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para guiarnos a Cristo y rendirnos, caer ante Él postrados. El resultado de esto, versículo 45 en adelante. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradeciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con arrojo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nosotros vamos a predicar a los gentiles. Porque el Señor también nos ha mandado, diciéndonos en su palabra, y esto está en el libro de Isaías: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, ellos, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Y ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Aquí vemos el ejemplo. El Espíritu Santo obrando y trabajando con los gentiles, y los gentiles creyendo la palabra, y el Espíritu Santo trabajando con descendientes de Abraham, descendientes del pueblo y del linaje del Señor, pero ellos resistiendo al Espíritu Santo. Unos rindiéndose y creyendo, otros no dejándose convencer por el Espíritu Santo. La decisión es de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la que tú has tomado? Quiero llevarles a otro ejemplo, Hechos capítulo 16. Con este estamos ya cerrando el mensaje de esta mañana. Hechos capítulo 16, versos 20 al 26. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Estaban enseñando en la ciudad de Filipos. Estaban enseñando costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, puesto que somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El apóstol Pablo estaba predicando junto con Silas la palabra del Señor, el evangelio allí en Filipos. Pero algunos dijeron: no queremos cambiar nuestras costumbres. Así somos, así hemos sido, así nos han enseñado y así permaneceremos. Puede que se dé el caso. Todavía en nuestros días hay personas que frente al mensaje del evangelio optan por tener esta posición. No vamos a cambiar.
Estas son nuestras costumbres. Y están rechazando la única oferta de perdón y de salvación que Dios nos ha dado, y es su Hijo Jesucristo. Porque Jesús no es costumbre, no es religión. Jesús es salvación y vida eterna de parte de Dios para ti y para mí. Jesús es la mayor ofrenda de amor del Padre para ti y para mí, para el perdón de nuestros pecados. Pero saben, así como el Espíritu Santo estaba con estas personas, y ellos resistieron a la obra del Espíritu Santo, no permitiendo que fueran guiados a Cristo y a la verdad, también el Espíritu Santo estaba obrando en otros que sí tenían un corazón dispuesto. A pesar de lo sucedido, Pablo y Silas estaban orando, cantando, alabando al Señor. No sé qué himnos, no sé qué canciones, pero por supuesto el texto nos deja ver que eran canciones ricas del mensaje de gracia, perdón y salvación que hay en Cristo Jesús, porque los presos estaban oyendo. Y el texto dice que después de que sucedió lo del terremoto, se abren las puertas y las cadenas de todos se sueltan. El carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero desde adentro, Pablo a gran voz le dijo: no te hagas ningún mal, puesto que todos estamos aquí. El carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oh, amados, el milagro operando en la vida de este hombre, porque allí estaba el Espíritu Santo con él para convencerle de pecado y para guiarle a la verdad, a Jesucristo el Señor. Y hasta el día de hoy el Espíritu Santo está haciendo la misma obra. Él entra a un hogar, a una familia, a una casa, y hay alguien que sí se rinde a lo que el Espíritu Santo está hablándole al corazón. Alguien ahora mismo en un lugar está escuchando este mensaje. Allí el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Tú lo sabes, porque no es aquí, no es en tu pensamiento, no es en tu intelecto, es en tu espíritu. Tú no sabes describir lo que estás experimentando, pero Él te está compungiendo, te está convenciendo de pecado. Y hay algo acá adentro, como lo dijo el carcelero, un anhelo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y yo te digo, como Pablo dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó, le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué vas a hacer con lo que el Espíritu Santo está haciendo contigo al traerte a Cristo, al convencerte de pecado? ¿Te vas a rendir o vas a resistirlo? ¿Vas a ser como Hechos 7:51 dijo acerca de ellos Esteban: vosotros siempre antipito al Espíritu Santo? Te opones e impides el rendirte a Cristo. Él lo quiere hacer contigo. Él pone su mano aquí y te dice: ríndete, entrégate, doblega tu corazón, entrega tu vida. Pero nosotros nos resistimos, duros de cerviz, que decimos: no queremos. Oh amados, yo oro al Padre en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, que tú seas sensible, que tengas un corazón dócil, que no te resistas más, y que este sea el día de salvación para ti en el que te rindas a Él. Porque el Espíritu Santo, la promesa de Dios a la humanidad, está en esta tierra para hacer esto: convencernos de pecado. Él lo está haciendo y lo seguirá haciendo. A través de nuestras vidas Él obra. Cuando comunicamos, anunciamos la palabra, Él está allí. Los que están oyendo, los que están escuchando, Él los está tocando. Él los está tocando para que se rindan a Cristo. Y otros dirán: no quiero cambiar mis costumbres. No es lo que me enseñaron mis padres. Pero otros están diciendo: ahora entiendo que necesito un Salvador. Ahora sé que mi vida es la vida de un pecador y que necesito el perdón de Dios. Y están viniendo a Cristo. Es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y yo oro que tú también quieras ser un colaborador con el Espíritu Santo en este tiempo. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo,
todos aquellos que hemos recibido su presencia y sobre nosotros está su cobertura, también hemos sido llamados para comunicar la palabra de Dios y para, a través de nosotros y lo que Él pone en nuestros labios, actuar en otros corazones. Te bendigo en el nombre del Señor. Que la palabra que hoy has oído dé el fruto para lo cual Dios la ha traído, la ha enviado a tu vida y a tu corazón. Les amamos y les bendecimos en el nombre del Señor Jesús.